Yo nunca fui una persona miedosa. De hecho, si te soy sincero, yo siempre me burlaba de esas cosas. Brujas, espantos, nahuales, todo eso. Trabajo con grúas desde hace muchos años. Y cuando te dedicas a andar en carretera de madrugada, terminas viendo cosas peores que cualquier historia. Accidentes, muertos, gente despedazada y asaltos. Uno se acostumbra a todo, o eso cree, hasta que le pasa algo que ya no puede explicar. Lo que te voy a contar pasó hace 4 años, más o menos, en una carretera vieja que conecta parte de Hidalgo con Veracruz. No voy a decir exactamente dónde porque todavía paso por ahí y sinceramente no quiero problemas. Además, la gente de esa zona ya sabe, todos saben, solo que nadie habla mucho del tema. Esa noche yo andaba trabajando solo. Había salido tarde de una pensión de trailers porque un chofer necesitaba arrastre. Era temporada de lluvias y la carretera estaba horrible, pura neblina y charcos. Me acuerdo que eran como las 2:30 de la madrugada porque estaba escuchando un programa de radio viejo donde estaban hablando de béisbol. Y justo cuando iba entrando a una curva larga, vi el taxi. Estaba medio salido de la carretera, con las luces todavía prendidas. No parecía un choque fuerte, más bien parecía como si hubiera derrapado. Me orillé porque pensé que el conductor podía estar herido. Cuando me bajé, luego sentí algo raro. No había nadie. La puerta del conductor estaba abierta. El motor seguía encendido y una de las luces todavía parpadeaba, pero no se escuchaba nada más. Ni grillos, ni viento, nada. La neblina estaba tan pesada que a veces alcanzaba a verse el monte de los lados. Me acerqué alumbrando con la lámpara y vi algo dentro del taxi. Algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. El asiento trasero estaba lleno de tierra. No era polvo, era tierra mojada, como si alguien hubiera subido costales de lodo y encima había plumas negras quemadas. No sé por qué, pero eso me puso muy nervioso, demasiado nervioso.
Grité varias veces por si el chofer andaba por ahí, pero no había nada. Entonces escuché un ruido del otro lado de la carretera, como ramas moviéndose. Levanté la lámpara y vi a alguien parado entre la neblina. Una mujer, muy lejos, quieta, con algo cargando en los brazos. Pensé que podía ser una persona pidiendo ayuda. Le grité, oiga, pero no respondió, solo se quedó parada. Y fue ahí cuando sentí el primer escalofrío fuerte, porque la mujer estaba descalza en medio del lodo, y aún así su ropa se veía limpia. Traía como un rebozo negro encima de la cabeza. No sé cuánto tiempo me quedé viéndola, tal vez segundos, tal vez más, pero hubo algo que me hizo sentir horrible. No podía verle la cara. La neblina la tapaba, pero aún así yo sentía que ella sí me estaba viendo perfectamente. Subí rápido a la grúa y agarré el radio para pedir apoyo, pero había pura interferencia, solo ruido. Entonces la vi moverse y te juro que preferiría no haber visto eso nunca, porque no caminaba normal. Primero pensé que estaba cojeando, pero luego entendí que era lo raro. Las piernas las tenía dobladas, al revés, como animal. Y aún así avanzaba rapidísimo entre la neblina. Sentí un escalofrío horrible en todo el cuerpo. Arranqué la grúa en ese instante. Ni siquiera terminé de revisar el taxi. Solo quería salir de ahí. Y mientras avanzaba por la carretera, vi algo por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, pero ahora estaba parada exactamente en medio del camino. Y aunque estaba lejos, ya podía verle la cara. No sé cómo describirla bien. Era una cara demasiado larga, como estirada, y los ojos, Dios, los ojos parecían completamente negros. Aceleré, te juro que aceleré como nunca. Ni siquiera quise volver a mirar.
Seguí manejando hasta llegar a una gasolinera donde siempre paran traileros. Cuando me bajé, el despachador me vio la cara y luego me preguntó qué vio. Así nomás, ni siquiera qué pasó, no, qué vio. Le conté lo del taxi y la mujer, y el señor se quedó callado. Después volteó hacia la carretera y dijo, otra vez anda ahí. Ya para ese momento yo estaba bien alterado. Le pregunté qué significaba eso. Y entonces un trailero que estaba tomando café se acercó. Un señor ya grande, como de unos 60 años, y me dijo, traía un niño cargando. Sentí bien feo cuando dijo eso, porque sí, parecía que cargaba algo. Le dije que sí. Y el viejo solo bajó la mirada. Después dijo algo que me dejó helado. Nunca le veas lo que trae en los brazos. Esa madrugada me quedé ahí hasta que amaneció. No quise volver a salir. Y mientras estaba tomando café, el trailero empezó a contarme la historia. Hace muchos años, según él, vivía una señora en un rancho pegado a esa carretera. La acusaban de hacer brujería. Decían que se robaba niños, animales, que hacía trabajos, pero nadie podía probar nada. Hasta que desapareció un bebé y la gente del pueblo fue por ella. La sacaron de su casa y la quemaron viva cerca del monte. Pero cuando revisaron el cuerpo, la mujer no tenía brazos. Nunca encontraron al niño, ni los brazos, ni nada. Después de eso empezaron los accidentes, choferes desaparecidos, traileros que juraban ver una mujer caminando de noche, personas que se encontraban tierra dentro de sus carros y algo más, algo que hasta la fecha me cuesta repetir. Muchos decían escuchar a un bebé llorando afuera de sus casas días después de verla. Yo me regresé a mi casa como a las 8 de la mañana y durante varios días intenté convencerme de que había sido una persona normal. Hasta la cuarta noche, porque esa madrugada me despertó un ruido arriba del techo.
algo caminando lento, arrastrando peso. Pensé que eran gatos. Te juro por mi madre que en ese momento sentí el peor miedo de mi historia, porque escuché el llanto de un bebé afuera de mi ventana y después del llanto escuché una mujer riéndose despacito y luego rasguños como uñas largas arrastrándose por la pared. No dormí nada, nada. Cuando amaneció, salí a revisar alrededor de la casa y encontré tierra mojada afuera de la ventana y unas huellas. No eran de personas, pero tampoco eran de animal. Parecían las dos cosas al mismo tiempo. Después de eso empezaron a pasarme cosas peores. Los perros de la colonia me ladraban cuando salía y encontraba pájaros muertos afuera de mi puerta. Y varias veces desperté porque alguien golpeaba la pared de mi cuarto en la madrugada. 3 veces. Siempre 3. Una noche incluso escuché algo arriba de la grúa, como si alguien estuviera caminando sobre el metal. Pero cuando salí a revisar, no había nadie, aunque sí encontré algo. Plumas negras, quemadas, exactamente iguales a las del taxi. Yo ya estaba despierto. Hasta pensé que me estaba volviendo loco. Entonces volví a la gasolinera buscando al trailero viejo. Y cuando le conté todo, solo me dijo: ya la trajiste contigo. Así, sin cambiar la voz. Luego me preguntó: ¿la viste a los ojos? Y ahí entendí todo. Porque sí la había visto. Aunque fuera solo un segundo. El viejo me dijo que algunas cosas se pegan, como enfermedades, que hay entidades que solo necesitan que uno las mire para seguirlo. Y antes de irme me dijo algo que hasta la fecha sigo recordando cada vez que manejo de noche. Si vuelves a escuchar al niño, no abras la ventana, porque lo que carga esa cosa ya no es un niño. La verdad, preferiría que no dijeras mi nombre y tampoco el nombre del pueblo, porque todavía tengo familia viviendo allá y porque hay cosas que
Sinceramente, uno no debería andar contando. Yo nunca había hablado esto con nadie fuera de mi familia. Tengo 34 años. Vivo en Querétaro desde hace mucho tiempo, pero toda la familia de mi mamá es de la Sierra de Puebla, un pueblo pequeño, de esos donde después de las 8 de la noche ya no hay nadie en las calles, donde todavía hay caminos de tierra, perros amarrados afuera de las casas y señores sentados viendo quién entra y quién sale. Yo dejé de ir cuando tenía como 12 años. Mi mamá nunca quiso volver. Y cuando éramos niños, tampoco nos dejaba preguntar mucho sobre la familia de allá. Solo decía, tu abuelo no era buena persona. Y ya, nunca explicaba nada más. La verdad, yo ni siquiera tenía recuerdos claros del pueblo. Solo me acordaba de la neblina, el frío, los cerros y los perros ladrando toda la noche. Pero hace 3 años me hablaron para avisarme que mi tío Esteban había muerto. Era el hermano menor de mi mamá. Y como prácticamente ya no quedaba familia, necesitaban que alguien fuera a arreglar lo de la casa. Mi mamá no quiso ir. Cuando le dije que pensaba ir solo para vender el terreno y arreglar papeles, se puso rara, muy rara. Me acuerdo perfectamente porque estábamos cenando cuando le dije. Ella dejó la cuchara en la mesa y se quedó viendo la pared. Ni siquiera me miró y después de un rato me preguntó, ¿vas a dormir allá? Le dije, pues sí, ¿dónde más? Y tardó muchísimo en responderme, hasta que dijo algo que todavía me acuerdo exactamente cómo sonó. Si escuchas que te hablan afuera de la noche, no salgas. Yo me reí. Le dije, ay mamá, ya vas a empezar. Pero ella no se rió. Solo agarró su plato y se metió a la cocina. Y esa fue la última conversación que tuvimos antes de que me fuera. Salí de Querétaro un jueves como a las 6 de la mañana. El camino era largo y mientras más me iba metiendo hacia la sierra, más feo se ponía todo. La neblina estaba pesada, de esa que no parece nube, parece humo.
y había partes donde ni siquiera agarraba señal el celular. Ya cerca del pueblo empecé a sentir algo raro, algo difícil de explicar, como cuando llegas a un lugar y sientes que la gente ya sabe quién eres antes de que hables. Paré en una tiendita porque quería comprar cigarros y un café. Y desde que me bajé, la gente empezó a verme, no feo, peor, como con nervios. Había dos señores sentados afuera de la tienda y uno de ellos se quedó mirándome muchísimo. Después me preguntó: ¿tú eres hijo de Ofelia? Cuando dije el nombre de mi mamá, sentí raro porque yo no conocía a nadie ahí. Le dije que sí y el viejo nomás bajó la mirada. Luego dijo algo despacito, algo que apenas alcancé a escuchar. Pensé que ya no iban a volver. No sé por qué, pero eso me incomodó muchísimo. Compré mis cosas y me fui. La casa de mi tío estaba arriba del pueblo, pegada al monte. Era una casa vieja, de adobe, con techo de lámina oxidada y un patio enorme lleno de hierba. Y desde que me estacioné, noté algo raro. No había ruido, nada, ni pájaros, ni perros, ni viento. Era un silencio bien pesado, de esos que te hacen sentir observado. Abrí la puerta de la casa y el olor me pegó de inmediato. Humedad, madera vieja, tierra mojada. Como si la casa hubiera estado cerrada durante años. Adentro todo seguía igual. Los muebles viejos, las imágenes de santos, las veladoras derretidas, un reloj detenido y fotografías familiares colgadas en la pared. Había una donde salía mi abuelo. Nunca lo había visto realmente. Mi mamá quemó todas sus fotos cuando yo era niño, pero lo reconocí por una imagen que ella guardaba escondida. Y no sé,
No sé cómo explicarlo, pero había algo mal en sus ojos, algo duro. Algo que daba desconfianza. Esa primera noche empezó todo como a las 2 de la mañana. Me despertó un ruido afuera. Algo caminando alrededor de la casa. Lento, pesado. Primero pensé que era un perro, pero no sonaba como perro. Las pisadas se escuchaban raras, como si algo caminara en dos patas, pero arrastrando peso. Y entonces oí el silbido. Venía del monte, largo, despacio, y luego escuché mi nombre, clarito, afuera de la ventana. Daniel. Te juro por Dios que hasta la fecha siento feo cuando me acuerdo de eso, porque era la voz de mi mamá, exactamente la voz de mi mamá. Sentí un escalofrío horrible y en ese momento me acordé de lo que me dijo antes de venir. Si escuchas que te hablan afuera en la noche, no salgas. Me quedé congelado. La voz volvió a escucharse más cerca. Daniel, ayúdame. Y entonces los perros del pueblo empezaron a ladrar todos al mismo tiempo. Todos. Como si algo estuviera pasando por las calles. Después escuché carreras afuera, rapidísimas, como animales corriendo alrededor de la casa. Y luego un golpe arriba del techo, tan fuerte que hizo vibrar las láminas. No dormí nada esa noche. Cuando amaneció, fui directo con un señor que había sido amigo de mi tío, Don Lupe, un viejo como de 70 años que vivía cerca de la iglesia. Cuando le conté lo que escuché, se quedó callado mucho rato. Luego me preguntó, ¿ya viste el cerro de atrás? Le dije que sí y me respondió, no subas, así, no más.
Después prendió un cigarro y dijo algo que todavía me da escalofríos. Tu abuelo hacía trabajos allá arriba. Yo no entendía nada. Pensé que hablaba de brujería o cosas de pueblo, hasta que me enseñó algo. Atrás de la casa había un corral abandonado y enterrado junto a un árbol encontré un montón de huesos pequeños, animales, gallinas, perros, cabras, pero había cosas que también, cosas que parecían humanas. Esa noche escuché algo peor, porque ya no eran pasos, era alguien respirando afuera de mi cuarto, lento, como oliendo la puerta, y después la voz de un anciano, muy bajita, diciendo: todavía falta uno.